Bueno, vamos a iniciar la segunda parte de esta sesión de hoy de la aula abierta. Les pido silencio, por favor. Que vamos a comenzar. Por favor, tomen asientos, que ya estamos un poquito sobre el tiempo. Pongan otra vez sus celulares en modo avión. Y bueno, tengo el gusto de presentar aquí al que todos ustedes conocen, el director de nuestro instituto, Jorge Antonio Mejía, que les va a dar a continuación, de dar la bienvenida y un saludo. Muy buenos días. Pues ya he estado muchas veces en este lugar en otras ocasiones. Ahora estoy como durante un periodo de 3 años ejerciendo el trabajo de dirección del instituto y esta es una ocasión en la cual las palabras son unas breves palabras protocolarias que quieren expresar el afecto que tiene la universidad y que tiene el instituto por este ámbito que se ha desarrollado aquí en la Biblioteca Pública Piloto, que nos parece que es un lugar muy importante de la ciudad y al mismo tiempo es el lugar para mostrar que la vida universitaria se relaciona con la ciudadanía y se relaciona con los intereses de ciudad y es importante que en cada ocasión renovemos ese sentimiento y ese concepto de que la vida universitaria tiene sentido no en sí mismo, sino como un trabajo que se hace para lograr sociedades mejores. En esta ocasión, en el momento en que empezó el aula abierta, a las 8 de la mañana, aunque empezó un poco más tarde por la costumbre que ya se había creado de empezar a las 9, yo estaba en el Colegio San Ignacio, donde se está realizando un evento parecido que tiene que ver con la generación nueva de estudiantes que se preparan para iniciar su vida universitaria y que desarrollan una actividad que se llama Olimpiadas de Filosofía, que trata de aprovechar los intereses que a través de su formación en la educación secundaria muchos estudiantes desarrollan por la filosofía y convertirla en una ocasión para que la filosofía sea el centro de la actividad del colegio durante 3 días. Entonces ahí hay una actividad del instituto que actúa como colaborador de esa iniciativa que surgió en el Colegio San Ignacio y que se conjuga con la participación de muchas otras entidades, como muchos colegios de la ciudad, colegios privados y colegios públicos, que llevan a los estudiantes que quieren participar y otras universidades, la Universidad Luis Amigó y la Universidad Javeriana de Cali e incluso algunas fundaciones. En esta ocasión estaba la Fundación Otra Parte. La idea es que el interés por el desarrollo de eso que llamamos ciudadanía tiene que ser un interés continuo y conjunto. Y entonces este ámbito del aula abierta, que está dedicado a ciudadanos adultos ya formados, se complementa muy bien con el otro ámbito, el de las Olimpiadas de Filosofía,
que trata de desarrollar los futuros ciudadanos y quienes se tendrán que encargar de los asuntos de la ciudad y del país en el futuro. La hora de la inauguración coincidía, por esa razón, como ya había un compromiso previo, antes de que fuera fijada la fecha de inicio de esta aula abierta, estuve allá primero y hoy quiero darles a nombre de la universidad y del instituto un saludo de bienvenida y el agradecimiento por su participación en este evento, siempre con la expectativa de que esta actividad pueda seguirse desarrollando y pueda tener el carácter que siempre ha tenido de un ámbito de conversación en el cual se pueden manifestar, se puede pensar en voz alta, que es algo muy importante para una sociedad. Las sociedades contemporáneas cada vez piensan más en la intimidad y socializan muy poco los pensamientos que tienen los ciudadanos, y aquí se trata de hacer lo contrario, de tratar de crear un movimiento para que se pueda pensar en voz alta y ese pensamiento tenga repercusiones. Entonces, como siempre ha sido en este ámbito, desde que empezamos, es un gran motivo de alegría seguir trabajando en esa dirección. Y en este caso quiero también aprovechar para darle un saludo muy especial a quienes están encargados del aula abierta, a la profesora Ana María Rabe y al profesor Rubén Darío Zapata, que van a ser el alma de esta actividad durante este semestre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Antonio, por tus palabras y por venir, tu presencia. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de esta sesión inaugurativa del aula abierta. Ahora continuamos con la presentación Lugares e iniciativas de la memoria, una perspectiva internacional, parte 1. Esta parte de primera se titula Memoria del 11 de septiembre en Nueva York y las paradojas de la memoria. Nos acompaña nuevamente la profesora del Instituto de Filosofía, Ana María Rabe, quien ya se ha presentado previamente en la sesión de la mañana. Bueno, muchas gracias, Lisette, por la presentación. Vamos a hacer un salto geográfico, espacial y temporal del intento de rememorar a una persona, les decía, conocido o desconocido, Walter Benjamin, en unos momentos de su vida, los últimos momentos de su vida y conectados con su pensamiento, y este salto va a ser ya al siglo nuestro, el siglo XXI. Nos vamos a trasladar a un espacio en el que se vivió, bueno, pues una de las mayores catástrofes de comienzos del siglo, ocurrida el 11 de septiembre de 2001, cuando bueno, pues 4 aviones secuestrados por terroristas yihadistas. Sí. Pero guárdemelo. Perdón. En los que los terroristas yihadistas, bueno, pues intentaron sembrar el terror y lo sembraron. 2 de ellos estrellando aviones, primero en la torre norte del World Trade Center, de las así llamadas Torres Gemelas, y pocos minutos después en la torre sur. Luego otro avión se estrelló contra el Pentágono en Washington, y el cuarto avión no se sabe cuál era el destino, pero quizás el Capitolio, se supone, en Washington, pero por la rebelión de los pasajeros en ese avión se estrelló en Pensilvania. Yo me voy a centrar específicamente de estos 4 sucesos al lugar de Nueva York, y voy a intentar a ver qué tipo de memoria me suscita a mí y me he encontrado yo
en el lugar mismo. Yo acabo de volver de una estancia de investigación en Nueva York, donde estuve en mayo y en junio de este año, ahora hace poco. Estuve entonces in situ viendo el lugar, bueno, donde habían estado las Torres Gemelas, donde hoy en día se encuentra un memorial, el Memorial 9/11 del arquitecto Michael Arad, que colaboró en este lugar con el arquitecto paisajístico Peter Walker. Es un memorial, vamos a comenzar a verlo, que se construyó en 2011 y en el así llamado Ground Zero, cuando cayeron las torres, todos ustedes, supongo que no hay nadie que no haya visto imágenes y muchas imágenes de las Torres Gemelas envueltas en humo y bueno, tras el choque de los aviones con las mismas, quedó pues un terreno devastado. Ahí mismo se decidió, se hizo un concurso grande internacional y lo ganó este arquitecto Michael Arad con una propuesta interesante de un memorial que vamos a ver ahora. Junto al memorial se hizo un museo, el Museo 9/11, que se inauguró en el 2014, o sea, no lleva mucho tiempo. También vamos a hacer una pequeña entrada virtual con ayuda de imágenes. No vamos a ver, no les voy a mostrar el museo entero porque yo me centré, como van a ver, en unos determinados elementos que me parecieron muy significativos. No, lo que nos va a acompañar un poco en esta parte que se complementa con la primera parte. La primera parte, vuelvo a decir, el esfuerzo, el intento de hacer memoria de una vida, de una persona, ahora es la memoria de incontables, bueno, casi 2.911 creo víctimas de estos atentados y posibles víctimas más, como veremos más adelante. La ponencia que les voy a presentar ahora, como digo, complementa lo dicho anteriormente y me voy a enfocar especialmente en la paradoja del ver y no ver. Ver y no ver. Antes estábamos hablando del desconocido, el conocer, les decía, implica siempre. Si entendemos o si nos interesa una memoria, como les comenté antes, dinámica, abierta, crítica, no puede ceñirse solamente a lo que está a la vista, a lo que se puede representar, lo que se puede ver, a la vista ofrecida, sino tiene que tener en cuenta también lo que no se ve, pero no solamente porque no está en el lugar, sino por la imposibilidad de ver, ¿no? La ceguera esencial que siempre nos acompaña en el ver continuamente. Vemos y al mismo tiempo no estamos viendo. Y eso ocurre también con la memoria, que dijimos antes. La memoria no es solamente recuerdo, no es solamente representar positivamente, sino siempre está la contraparte del olvido, de aquello que se sustrae, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a ver el Ground Zero, cómo está ahora mismo en este estado actual. Vemos a la izquierda el así llamado One World Trade Center, que también popularmente lo suelen denominar Liberty Tower, donde uno se puede subir. Antiguamente, entre las dos torres gemelas, si alguien de ustedes ha estado en Nueva York antes del 11 de septiembre, yo viví en Nueva York en los años 90, mediados en los años 90, y subí muchas veces a la Torre Norte, donde había un restaurante, el Windows on the World, donde se rotaba y donde se tenía una vista espectacular sobre la ciudad. Entonces, en el Liberty Tower, o ese One World Trade Center, también uno puede subir y tiene también una vista, bueno, pues sobre la downtown Manhattan, o sea, la parte baja de Manhattan. Cuando uno llega al lugar, se encuentra con este anuncio a la derecha: Best View in the World, la mejor vista del mundo. Solo a unos pocos pasos de aquí, no te la pierdas. Se refiere a la vista, como he dicho, del One World Trade Center, aquí arriba,
uno sube rápidamente, en pocos segundos, por el ascensor y tiene esa mejor vista del mundo. Pero una pregunta se pregunta ¿de qué? ¿Qué es lo que se ve cuando se tiene? Bueno, pues el mundo prácticamente en los pies de uno mismo, bajo. ¿Qué es lo que se ve? ¿Se ve todo o no se ve nada? Uno puede hacerse una idea de Manhattan y de mucho del espacio, de la ubicación. Parece que uno va dominando, pues con la mirada, con esa vista privilegiada en lo alto, dominando de alguna manera el espacio, el terreno que tiene abajo, pero al mismo tiempo uno no ve las personas que viven ahí, no ve la vida que está transcurriendo en esta ciudad, no ve la dinámica propia, no ve esas historias, las tragedias como las alegrías, el fluir. Ves prácticamente todo, pero al mismo tiempo no ves. Si uno sube, arriba hay un solo ángulo desde el cual se ve uno de los dos pozos o fuentes donde se encontraban una de las dos torres. El memorial, la propuesta de Michael Arad consiste en dos inmensas fuentes que enseguida vamos a ver, una al lado de la otra, que se encuentran ahí donde estaban las dos torres. Entonces, a los pies del edificio, a los pies de uno, abajo del todo, ve el memorial, pero ¿qué tipo de memoria evoca esto? ¿En qué sentido esto se relaciona con, no sé, con algo que me pueda mover y sobre todo suscitar preguntas? Para mí, uno de los factores más interesantes e importantes para activar la memoria es la posibilidad, el potencial de suscitar preguntas e inquietudes, no respuestas. Esto es precisamente la pregunta, la incertidumbre, ¿no? La duda es lo que te hace seguir buscando, decíamos antes, de seguir moviéndose uno mismo buscando huellas, ahí donde quizás uno no las encontraba. Las mejores vistas ya preparadas, las vistas prefiguradas y ofrecidas de antemano, presuntamente ofrecen, bueno, pues una determinada imagen. Yo desconfío mucho de estas representaciones, las vistas prefabricadas, predeterminadas. Bajemos entonces. Nos encontramos con el memorial y la inversión, decíamos antes, de lo que es arriba y lo abajo, que está arriba, que está abajo. La horizontalidad que marca esa parte de Manhattan, de Downtown Manhattan, es muy dominante. Ahí se encuentra la mayor parte de los rascacielos. Y esta horizontalidad, esta verticalidad entre la tierra y el cielo es algo que también, de alguna manera, lo vamos a ver después, puede evocar algo relacionado con la memoria del 9/11, del 11 de septiembre en Nueva York. Si pensamos en las múltiples miles de personas en la Torre Norte que se vieron, no se sabe, obligadas o por qué razón, se vieron obligadas a lanzarse. ¿A dónde? ¿Al vacío? ¿A qué? Huyendo de las llamas, ¿no? Pero sobre todo huyendo de la falta de oxígeno que producen las nubes tóxicas del incendio. Se lanzaron muchísimas personas. De alguna manera podemos evocar el recuerdo de ellas. Con esa verticalidad que se invierte, dónde está arriba, dónde está abajo, dónde está, bueno, el camino que lleva a no se sabe dónde. Una particularidad de este lugar conmemorativo, del memorial, es la inscripción aquí de todos los nombres de los fallecidos, tanto del 11 de septiembre, de las víctimas
mortales como de Nueva York y de los otros dos lugares, ¿no? En Pensilvania y Washington, y también del atentado que ya hubo en el World Trade Center en el 93, donde murieron también unas personas. Se inspiraron obviamente en el memorial para los veteranos de la guerra de Vietnam que se encuentra en Washington, una obra de la arquitecta Maya Lin, en la cual ella, bueno, se consiste en una pared larga en la que están inscritos bajo relieve, como aquí, todos los nombres de los muertos en combate, y donde la gente puede llegar y calcar los nombres poniendo un papel encima y llevárselo de alguna manera. Esto fue un monumento que llamó muchísima la atención en su época y que ha encontrado muchos, pues que ha inspirado muchos otros artistas que han hecho memoriales, como en este caso. Las rosas se colocan cuando el día que la persona cumpliría años. Esto es algo que hace la misma organización del memorial y del Museo del 9/11. Vemos aquí que la memoria de algo que en realidad, que trasciende la imaginación y la posibilidad de captarlo en toda su dimensión, intenta encontrar, pues por lo menos una vía que contrarreste esa sensación de la impotencia de captar esto innombrable, esto desmesurado. Yo al menos la leo así. En el cartel los visitantes son invitados, lo vemos aquí, son invitados a tocar el memorial, los nombres que aparecen en este memorial, de pasar los dedos por encima y tocarlos, ¿no? O incluso, como les decía antes, como todos los años se hace, yo estuve también en el Memorial Weekend en Washington, coincidió mi estancia y vi ahí muchísima gente desfilando ante, por ejemplo, el memorial de Maya Lin en Washington y calcando, ¿no?, los nombres. Esa necesidad también corporal que tenemos los seres humanos de alguna manera implicar, ¿no?, todos nuestros sentidos y también el táctico en la memoria. Aquí vemos uno de los dos pozos. Ustedes ven un poco aquí la relación. Es un espacio inmenso, sobrecogedor. Estas son las personas así de pequeñitas, así que imagínense. Por aquí va cayendo el agua, va cayendo y otra vez sigue cayendo. En ningún punto del memorial uno ve el fondo. Esto también es un aspecto muy interesante, ¿no? De alguna manera ese infinito, ese espacio ilimitado está integrado en este memorial en el cual, pues el movimiento hacia abajo se va reproduciendo y lleva a un espacio oscuro cuyo fondo no vemos. La mejor vista nos prometía el cartel que anunciaba, pues eso, una vista panorámica desde arriba del One World Trade Center. ¿Cuál es la mejor vista? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la mejor vista? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es la perspectiva que me puede transmitir una experiencia capaz de suscitar una memoria que sobrepasa mi imaginación, sobrepasa mi facultad experiencial, representativa? Es una pregunta que yo me hago. ¿Cuál es la vista? ¿Hay una vista mejor? Vamos a ver una pequeña para que veamos cómo está.
Cuando estamos en el lugar, constantemente estamos invitados por los mismos rasgacielos a lanzar la vista hacia arriba, hacia el cielo. Pero ¿vemos o no vemos? Esta es la pregunta. Vamos a ver otra pequeña filmación que hice en el lugar. Mostrarles estos movimientos porque antes les hacía mucha énfasis en la importancia del movimiento, de la transformación que hay una vez saben y una memoria realmente que es productiva de una mutación de la constante movimiento, constante transformación en la que los entornos son cambiados, en la que la representación no es una que se puede aceptar una entorno, en la que incluso las torres mismas empiezan a dónde está el final o la salida o qué es lo que ocurre en el presunto final, o es que hay un final o no. Bueno, volvemos al Ground Zero, nos encontramos ahí con unas nubes. Como van a ver, después voy a hacer especialmente énfasis en algo que está relacionado con esto, que cierra la vista. Pero entremos brevemente al museo 9/11, que está ahí junto al memorial, como les comentaba. Yo fui 2 veces al museo y me ocurrió algo muy significativo. Antes de ello, quiero contarles cómo viví yo el 11 de septiembre del 2001. Yo me encontraba en Bielorrusia en ese momento. En Bielorrusia, que es un régimen bastante stalinista hasta el día de hoy, en aquel entonces lo fue, y no alcancé a ver ninguna imagen porque estaba todo censurado allí, no se podía entrar en internet a las páginas de los periódicos, mientras el mundo entero veía, y muchas de las personas en vivo a través de la televisión o allí, miles y miles y miles de imágenes de las torres tras el impacto con las nubes de humo. Yo no alcancé a ver ni una imagen, no pude ver, fue imposible, hasta el 20 de septiembre, hasta que volví a Polonia y regresé a Madrid, donde estaba yo en ese momento residiendo. Eso es muy interesante porque yo me pregunto qué importancia tiene el haber visto y presenciado de alguna manera, aunque sea por los medios, este evento para la memoria, o si quizás el no haberlos visto o no entregarse a esas imágenes una y otra vez, al final te hace entender otras cosas y quizás más, quién sabe. ¿Qué me ocurrió cuando entré en mayo por primera vez en el Museo 9/11? Yo muy conscientemente no cogí ningún plano del museo,
me quería dejar llevar simplemente a por donde me llevarían mis pasos, así como lo había hecho en Porvoo, buscando un poco las huellas de Benjamin, sabiendo que había estaciones, pero estando abierto también a cosas que quizás no sabía. Me pasé 5 horas en el museo y en esas 5 horas pensaba haber visto todas las salas y no vi ninguna imagen de las torres tras el impacto, lo cual me llamó muchísimo la atención. Yo dije, qué interesante, me parece muy interesante, incluso constructivo, ¿no? Porque todo el mundo conoce estas imágenes, hasta ha habido filósofos y escritores que las han interpretado, incluso visto como algo obsceno, ¿no? Esa obscenidad de querer verlo, porque de alguna manera uno se recrea en la catástrofe, en estas así, bueno, incluso imágenes estéticas, ¿no? Me pareció interesante. Hasta que cuando ya estaba a punto de salir del museo, sí eché una mirada al plano y me encontré. Y fue más bien viendo de pasada una sala donde veía que había muchísima información, muchas imágenes, etc. Digo, ¿qué es esto? Y decía el día del 11 de septiembre. Y luego mirando en el mapa me di cuenta de que en realidad me había dejado fuera inconscientemente. Mis pasos habían ido a todas las salas, todas menos esta, que hablaban, bueno, un poco de la historia previa y posterior, de Ground Zero, de los steelworkers, es decir, los trabajadores de acero, que por cierto eran en su mayoría indígenas, muy interesante, que construían, los trabajadores, ¿no?, que trabajaban en la construcción de los skyscrapers, de los rascacielos, y me di cuenta de que ahí estaba todo aquello que yo en un principio me había imaginado que mostraría el museo. Pero se lo comenté a una guía que me tomó de la mano, era puertorriqueña, y me dijo, mira, no has visto nada. Yo 5 horas, digo, yo había tomado mi tiempo, había andado despacio como prefiero hacerlo, a lo Benjamín, había hablado con otras guías, intercambiando, no sé, impresiones, pensaba que lo había visto todo. Cuando le comenté, digo, ¿y esta sala qué tienen? Ay, pero es que no viste el vehículo de los bomberos. Digo, ¿qué vehículo? ¿Qué? ¿No lo has visto? Entonces no has visto nada. Ven, ven, ven. Me cogió de la mano y pasamos en 5 minutos por un bombardeo de salas de información repleta hasta arriba, imágenes, fotos, objetos expuestos en los que obviamente ahí sí se veían todas estas imágenes de la catástrofe. ¿Había visto o no había visto nada? ¿Había hecho memoria del lugar o no lo había visto? Bueno, decidí que más adelante volvería, no con muchas ganas porque a mí esas cosas me abruman rápidamente, pero lo consideré como mi deber como investigadora. Y volví. Y esa segunda vez me pasé 10 horas en el museo, solo en esas salas. Bueno, luego les comentaré más. Uno se encuentra aquí. Yo, desde luego, aquí no les voy a mostrar ninguna foto de las que ustedes ya conocen, de los rascacielos tras el impacto. Esta es una imagen previa, en torno a las 8:30 del 11 de septiembre. Era un día soleado, azul, de un día de otoño, porque ahí es otoño, ¿no?, precioso, con mucha luz, mucho sol, el 11 de septiembre. Aquí vemos el mapa con los 3 lugares de la catástrofe, ¿no? El World Trade Center, el primer impacto en la Torre Norte a las 8:46 y el segundo avión que choca contra la Torre Sur a las 9:03. Media hora después, el avión que se estrella contra el Pentágono y casi media hora después, el avión que se estrella, cuyo supuesto objetivo no se sabe a ciencia cierta, quizás podría haber sido el Capitolio en Washington, se estrella cerca de Shanksville, en Pensilvania. Lo primero que me encontré en la primera visita, y eso me pareció muy interesante porque precisamente jugaba con ese límite de lo ver y no ver, ¿no? Y eso me pareció muy, muy interesante, fueron estas imágenes, que seguramente también ustedes conocen, de personas, bueno, cuyas caras expresan todo ese horror. Vamos a ver algunas de ellas.
Es interesante que en la mayoría de las fotos el gesto, digamos, corporal inmediato es el poner la mano delante de la boca. O el no querer ver. Porque eso es algo inimaginable. Bueno, quedémonos aquí y ahora les voy a presentar un poco unas reflexiones como antes, filosóficas en relación con este acontecimiento tan terrible. Cuando se visita un museo de la memoria como el Museo de Nueva York, dedicado a la memoria del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, una se puede sentir abrumada por la cantidad de imágenes que muestran destrozo, shock, terror, polvo, los innumerables objetos y restos materiales expuestos que reflejan la fuerza devastadora de la destrucción, las masas de información en torno a la catástrofe, la historia previa y posterior del acontecimiento, la historia del World Trade Center y sus torres gemelas, testimonios de supervivientes y observadores, voces de víctimas cuyas palabras se registraron en algún contestador telefónico poco antes del desenlace fatal de los ataques. La memoria de las víctimas es precisamente uno de los ejes fundamentales del museo. El día de los atentados hubo 2.983 víctimas mortales, según la cifra oficial en la que se incluyen las 6 víctimas mortales que ya hubo en ese otro atentado al World Trade Center, cuando el 26 de febrero de 1993 estalló una bomba en la Torre Norte, que era el World Trade Center 1. ¿Cómo hacer justicia a la memoria de tantas víctimas? ¿Dónde empezar? Cuando el visitante se ve enfrentado a masas descomunales de información, de objetos, imágenes y sonidos que reclaman su atención y pretenden activar o crear cierta memoria, puede que ésta al final, más que incentivada, esté bloqueada. Al menos si pensamos en el potencial dinámico, productivo y crítico que se halla en la memoria. Pero también puede pasar que entre todo lo presentado, recibido y consumido, haya unas pocas cosas que dejan una huella más duradera en el sentido de que siguen moviendo e interpelando al visitante mucho después de su visita. Entre las cosas que con más insistencia me movieron a mí y que me siguen inquietando tras mis largas visitas al 9/11 Museum, no se encuentran, desde luego, las imágenes de las torres envueltas en llamas y humo, que se han mostrado y reproducido hasta la saciedad en el mundo entero. Lo que me inquietó y me sigue moviendo como una pregunta que asombra, incomoda e interpela son 2 momentos. Por un lado, el polvo que surgió, se propagó y que engulló la vida, la materia y el espacio de la zona afectada de la parte baja de Manhattan. Y por otro lado, un acto límite, repetido cientos de veces, a lo alto de las torres, entre el cielo y la tierra. Quedémonos para empezar con el primer elemento. Una de las consecuencias más notorias y, sin embargo, menos tenidas en cuenta en las memorias establecidas de los ataques del 11 de septiembre son las masas de polvo en las calles y el aire dentro y fuera de los edificios, las oficinas, tiendas y viviendas en todo el área del distrito financiero de Downtown Manhattan. Polvo surgido del derrumbamiento de las inmensas torres que quedaría en toda la zona durante mucho tiempo, semanas y hasta meses. En ese polvo se materializan 2 paradojas inherentes a la memoria. Una concierne la vista ofrecida y a la vez negada, y la otra el tiempo, y con él el espacio, que es uno y a la vez múltiple. La primera situación paradójica consiste en lo siguiente. Mientras la catástrofe quedaba aparentemente a la vista de millones de espectadores en el mundo entero, toneladas de polvo impedían y cerraban la vista,
como relata Roger Hawk, un superviviente de los ataques que bajó del piso 54 de la Torre Norte tras el choque de uno de los aviones secuestrados con la primera de las Torres Gemelas. Le voy a citar en una traducción que hice yo. Dice entonces este superviviente Roger Hawk: el humo era denso y los pisos estaban sinuosos por los caudales de agua de riego que caían por las escaleras. Mis zapatos se resbalaban debajo de mí. Tardé más de 1 hora, tal vez 90 minutos, en llegar cerca de la planta de abajo. Cuando salí afuera a la plaza fue irreal. Escombros, vigas, paredones. El aire estaba denso con una luz polvorienta y cegadora. Era como entrar dentro de una tormenta de nieve matutina. Hasta aquí el testimonio. El polvo cegador de la catástrofe muestra tanto desde el ámbito práctico como de manera metafórica la situación paradójica que fundamenta en general tanto la vista como la memoria. Pues para ver la catástrofe en su verdadera dimensión, espectadores y testigos directos hubieran tenido que ver sin ver nada específico. Esto es, ver sabiendo que lo que creían ver no era ni sería más que polvo. Ver la negación del ver es sentir la ceguera de la experiencia del ver en general. Propongo considerar el hecho contradictorio de no ver viendo que caracteriza la catástrofe del 11 de septiembre como una paradoja que afecta en general no solo la percepción, sino también la memoria de un acontecimiento. Pues la memoria se alimenta en buena parte de la ilusión de ver, aunque en realidad no se vea nada o no se sepa qué es lo que se está viendo. Esta paradoja representa un reto para quien quiera activar el potencial dinámico, productivo y crítico que se halla en la memoria. ¿Cómo pues se puede hacer memoria si se admite que cualquier imagen que se aporte para incentivarla es en el fondo un punto ciego? Es polvo, humo, bruma que se opone al deseo de ver. La memoria quiere ver y por tanto busca y crea imágenes. Pero si aspiramos a una memoria que se haga verdaderamente cargo de los sucesos y las posibles víctimas, hay que desconfiar de las imágenes, cuestionar las representaciones supuestamente claras y directas. Por eso, si se quiere activar el potencial dinámico, productivo y transformador que se halla en la memoria, hay que saber encontrar las formas y los medios para poner en marcha un proceso que produzca imágenes y representaciones que no se paran, que no se quedan quietas en un supuesto ver, sino que son capaces de seguir inquietando y moviendo. El choque entre ver y no ver es lo que hace que se siga buscando, trazando, hilando, transformando. Una memoria capaz de suscitar ese proceso sirve a la vida y puede ayudar a superar la condición de víctima. Mi hipótesis es que ciertos procesos estéticos, tanto productivos como receptivos, son capaces de incentivar un trabajo de la memoria en este sentido. Y este trabajo, bueno, a través de procesos estéticos, vamos a ver muchos ejemplos en este aula abierta en otras ponencias que nos van a presentar. Pero volvamos al polvo producido por los atentados en Nueva York para hablar de la segunda paradoja de la memoria que he enunciado antes y la que hemos visto en la primera ponencia, la paradoja del tiempo-espacio. Resulta que el polvo de Downtown Manhattan no solo afectó la vista, sino que obstruía también los pulmones de los que estaban en el lugar. Hacía que el respirar se convirtiera en un acto doloroso, dañino y peligroso. He aquí la otra paradoja de la memoria, la del tiempo y con él del espacio. Pues la catástrofe convertida en desecho aéreo trascendió tiempo y espacio y afectó vidas del futuro,
cuando parecía que las víctimas del atentado pertenecían solo a un determinado momento y lugar. La paradoja de la memoria consiste en que, aunque la memoria se refiera a un determinado momento y lugar, siempre abarca a la vez muchos tiempos y lugares. La memoria nunca es solo un asunto del pasado. En ella se reúne más bien el pasado, presente y futuro. Veamos la superposición de tiempos y espacios en el caso de los ataques a las Torres Gemelas. El polvo en el que se habían convertido las masas de plástico, muebles, documentos de negocio, vidrio, cables, piezas electrónicas, cemento, techos, etc., contenía partículas contaminantes de asbesto, plomo, mercurio, silicio, fibra óptica, bifenil policlorinado, benzol y otras sustancias tóxicas. Ese polvo de orígenes indeterminables y riesgos imprevisibles era omnipresente en Downtown Manhattan y su ambigüedad era inquietante, como comenta el yerno del superviviente de la Torre Norte al que he citado antes. El yerno, que es novelista y se llama Colum McCann, relata en los siguientes días la situación con las palabras que voy a citar ahora. El polvo en la repisa, ¿sabes? Recoges el polvo y entonces te preguntas qué contenía ese polvo. Si era un trozo de papel volando que vino abajo, porque cayó muchísimo papel. Todos los testimonios hacen mucho hincapié en la cantidad de papel que también bajó. Entonces, no se sabía si era un trozo de papel volando que vino abajo, si era una viga de cemento, si era simplemente un trozo común de la suciedad de Nueva York, si era una pestaña, si era, ¿sabes?, el casco protector de alguien, de uno de esos jóvenes bomberos que subieron las escaleras. Hasta aquí la cita. Quiero destacar solamente entre paréntesis, en este momento, la labor de estos que cita aquí, bomberos, muchos de ellos muy jóvenes, que con una entrega y un idealismo indescriptible fueron subiendo las escaleras mientras las personas que habían estado en las oficinas intentaban rescatarse bajando las escaleras, subían las escaleras para salvar vidas, sabiendo que corrían un altísimo riesgo de morir. Muchos de ellos murieron, obviamente. El residuo de materiales y posiblemente también de restos humanos convertidos en polvo era lo poco que quedaba de situaciones imposibles de reconstruir y de cuerpos imposibles de identificar. Es en este polvo donde se ha materializado la memoria de los atentados en Nueva York, que trasciende tiempos, cuerpos y espacios. Como elemento de alto y denso significado que inquieta e interpela, que exige una mirada, respuesta, reacción, lectura, el polvo es, a mi juicio, el momento más potente de la memoria de los atentados del 9 de septiembre. Pero ¿cómo ha de entenderse, cómo ha de tratarse esa memoria convertida en polvo? Dicho con otras palabras, ¿cómo activar el potencial productivo, crítico, transformador de la memoria a través de algo que, como ese polvo tóxico, parece representar solo destrucción y muerte? El Museo 9/11 parece haber encontrado la respuesta. Para la institución, la respuesta consiste en la conservación de muestras y de prendas impregnadas de polvo, que se exhiben como testigos mudos de la catástrofe. Vemos aquí una toma en el museo donde se muestra. Las piezas, entre ellas los zapatos de Roger Hawk cubiertos de polvo, de este superviviente que he citado antes, están expuestas en el museo detrás de vitrinas y después de haber sido preparadas de tal manera que ya no puedan representar ningún riesgo para la salud del contemplador. Esto era también otro gran reto conservador, ¿no?, para el museo, es cómo mostrarlos, porque como he dicho antes, pues, es muy, muy tóxico.
interesante esta inscripción también del museo en el que, bueno, esto es uno de los textos que el visitante puede coger en el que dice 9/11, el 11 de septiembre, just doesn't end for us. No termina para nosotros. Quiere decir que hacen aquí también hincapié en que los efectos siguen, bueno, pues afectando a muchísimas personas hasta el día de hoy. Tanto por trastornos postraumáticos, también por, como, bueno, voy a hacer hincapié, problemas de salud como cánceres, etcétera. Aquí hacen hincapié al cómo es la vida y cómo llevar una vida con ese desastre o ese desorden de estrés postraumático. Cada día, esto es otro testimonio, son todos testimonios de gente que narra cómo ellos intentan, bueno, seguir adelante en esta vida posterior a la fecha del 11 de septiembre con pues, todos esos afectos que todavía les siguen bueno, afectando. Cada día un nuevo reto, dice aquí, un testigo, una persona afectada en el 2008. Otra de las reacciones que les movió muchísimo y era un reto también para el museo era pues este reclamo de las familias de los cuerpos, como la mayoría no se han podido identificar y muchos de ellos están posiblemente en partículas pequeñas en ese polvo inidentificable, incluso tóxico. Y aquí, bueno, vemos una inscripción, un comentario de una niña que perdió a su padre en la que dice "My daddy is not garbage", mi padre no es desperdicio, no es basura. Bueno, voy a volver a las vitrinas. Aquí. En otras vitrinas se exhiben frasquitos herméticamente cerrados con pruebas del polvo tóxico. La forma en la que el museo trata el polvo responde claramente al deseo antes mencionado de la memoria de hacer visible, de tener imágenes y representaciones en las que sostener lo inexplicable, lo no identificable. Es así también una expresión del deseo de fijar y poseer la memoria materializada en aquel polvo inquietante que amenaza con hacer volar tiempos y espacios, si no se desactiva y domestica en la jaula de la vitrina neutralizadora. Pero el polvo sigue activo. El polvo no se puede encerrar, trasciende tiempos y espacios, sigue teniendo efectos adversos y produciendo víctimas. El polvo tóxico del 9 de septiembre de 2001 está en las vidas y los cuerpos de miles de personas y sigue causando numerosos cánceres, como relata un oficial de policía que estuvo en los trabajos de rescate hasta 2002. Esos así llamados first responders fueron las personas que respondieron primero, que llegaron ahí mismo cuando ocurrió la catástrofe y en los días sucesivos entre policía, gente de la Port Authority, bomberos y voluntarios. Este policía pues estuvo varios meses hasta el 2002 trabajando participando en los trabajos de rescate. En una de las videoentrevistas que se pueden ver y escuchar en uno de los, a mi parecer, espacios más interesantes y críticos del museo, el así llamado Reflecting Room, Reginald H. Queens cuenta que en 2005 se manifestó en él el primer cáncer y en 2006 un cáncer de múltiples miomas. Había trabajado más de 850 horas en Ground Zero y le voy a citar. Pues en esa videoentrevista del Reflecting Room dice lo siguiente: poco a poco, a través de la prensa del área de New York City, supe de muchos más casos de cáncer de first responders, de esta gente que respondió primero. Y pensé, por Dios, no estoy solo. Y entonces empecé a encontrarme con otra gente con cáncer que nunca había visto antes. Algunos de los que conocí murieron de cáncer que también habían trabajado allí. Hasta aquí el testimonio.
El polvo tóxico surgido de los atentados recuerda que si queremos hacer memoria de las víctimas de los atentados de las Torres Gemelas, no nos podemos quedar solo con una determinada fecha en el pasado, sino que tenemos que ampliar el horizonte espacio-temporal. Hemos visto que el polvo siguió produciendo víctimas y lo hace hasta el día de hoy. La portada del New York Magazine de septiembre de 2004, 3 años después de los atentados, que se exhibe en el museo, dice junto a una foto de una inmensa nube de humo. La vemos aquí. Did 9/11 make us sick? Nos enfermó el 9 de septiembre. La nube tóxica sobre la parte baja de Manhattan dejó a miles con pulmones dolientes y hasta ahora causando temores de úlceras cancerosas. Esto es cita de esta portada. En la misma vitrina en la que se exhiben los frasquitos con pruebas de polvo, se muestran también una máscara antigas y medicamentos recetados para gente que trabajó en la zona cero. El texto que acompaña la vitrina explica, cito, se estima que más de 400.000 personas estuvieron expuestas a las partículas tóxicas en la parte baja de Manhattan el día de los atentados o durante las operaciones de rescate en la zona cero. Miles y miles de personas en la nación entera están ahora padeciendo enfermedades crónicas, incluidas enfermedades pulmonares, problemas de salud mental y más de 50 tipos de cáncer. Cientos de los que estuvieron expuestos al polvo murieron ya. Hasta aquí la cita. El polvo tóxico muestra tanto en concreto como en general que no se puede excluir de la memoria el futuro del pasado al que supuestamente se refiere y con ello el presente. De la misma manera, muestra que la memoria no se puede fijar en un solo lugar delimitado, sino que abarca espacios y vidas impredecibles. El texto del museo que hemos leído amplía este horizonte al hablar de la nación entera. La nación entera hubo víctimas. Pero la memoria de las víctimas no se puede parar tampoco en estos límites ampliados de la nación entera de Estados Unidos. ¿Cuántas personas que llegaron de afuera y que tal vez están viviendo en el extranjero estarán sufriendo las consecuencias de los ataques, de los atentados? Si se quiere hacer memoria en un sentido dinámico, abierto y crítico, y no meramente repetitivo y reproductivo, hay que aceptar que no se puede determinar de manera terminante ni el tiempo, ni el espacio, ni las vidas afectadas. Para una memoria que quiera hacerse verdaderamente cargo de unos sucesos y sus posibles víctimas, esto significa que hay que hacer un trabajo continuo, abierto no solo al pasado, sino también al presente y futuro. Un trabajo en que no se puede partir de categorías preestablecidas ni de historias cerradas, sino solo de un proceso continuo que parta de una actitud de no saber de antemano y que esté guiado por la disposición a preguntar, escuchar, encontrar situaciones y conexiones desconocidas. En ese proceso dinámico en el que la experiencia estética juega un papel importante, puede producirse también una transformación de la experiencia traumática que pueda ayudar a superar la condición de víctima, algo que, a mi juicio, no puede lograr ninguna representación cerrada, predeterminada en su mensaje y sentido. Muchas gracias por su atención. Hemos pensado, como les anuncié en la primera parte, ¿quieres sentarte? Sí, nos da tiempo. Sí. Vamos a comenzar con una breve conversación con la moderadora de esta segunda parte, que es Lisette Marín, y luego abrimos a continuación el espacio de las preguntas. Bueno, Ana, tú nos estabas hablando, sobre todo al inicio de tu texto, que la memoria depende de lo que no ve, depende del polvo, depende de imágenes que son como puntos de fuga. La memoria quiere ver, pero realmente lo que tiene es algo que nunca va a poder ver. Entonces, por eso tú nos decías que la memoria, si se propone ser crítica, dinámica, productiva, no debe aferrarse a representaciones o a imágenes que determinen una forma de entender la memoria, sino que deben ser representaciones que inviten siempre a seguir moviendo, a seguir inquietando. Pero entonces mi pregunta, ir moviendo, a seguir inquietando.
Pero entonces mi pregunta viene a que si esas imágenes que son estáticas, esas representaciones que pueden ser estáticas, la única opción que tienen o lo único que representan es un riesgo para la memoria crítica, o si en algún momento pueden también aportar a una memoria crítica. ¿Por qué lo digo? Porque la memoria, aparte de que es un campo en el cual se puede reflexionar mucho filosóficamente, como lo estamos haciendo acá, también tiene una inmensa función política. Y en muchos casos la memoria y las representaciones de la memoria sirven para llevar a cabo, por ejemplo, iniciativas de construcción de una memoria crítica, pero que esas representaciones en un determinado momento deben ser estáticas para poder funcionar para estas iniciativas. Es decir, son representaciones de las cuales debemos agarrarnos, por así decirlo. Me explico, voy a exponer un caso y ya pues para aclarar un poco más. Por ejemplo, pensemos en el caso de una víctima. Voy a traer a colación el caso de Fabiola Lalinde. Fabiola Lalinde, una mujer de Antioquia que en el 84 perdió a su hijo Luis Fernando Lalinde, que fue desaparecido por el Ejército Nacional, fue torturado y desaparecido. Y en ese momento, a ver, pues la desaparición en ese momento no era como la entendemos en este momento, no había toda una legislación alrededor del tema, ni siquiera el concepto como tal existía. Sin embargo, el concepto pues, de desaparición forzada como un hecho victimizante dentro del conflicto. Sin embargo, Fabiola decide empezar toda una operación de clarificación de la verdad del hecho que sucedió con su hijo. Suceden mil cosas, acude a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al final logra, después de 4.428 días, logra aclarar qué fue lo que sucedió. Pero a lo que voy es a que en el primer momento, en ese día del 84, de 1984, ella solamente tenía una imagen, solamente tenía una representación que era su hijo estudiante de Derecho diciendo si no vuelvo mañana, búsquenme, y la cama al otro día de su hijo vacía. Esa imagen sirvió para encaminar toda una operación de búsqueda a la cual se sumaron muchas personas, entre esas Héctor Abad Gómez. Esa imagen, esa representación era clara para Fabiola, no para Héctor Abad Gómez, para otras personas que se sumaron a la operación. Para esas personas también era polvo esa imagen, también era algo nebuloso en lo que debían creer y debían aferrarse para poder continuar con su operación, que al final sirvió pues para… Bueno, voy a acelerar un poco. Al final sirvió para dar a conocer a nivel internacional que el gobierno colombiano estaba cometiendo crímenes de Estado. Entonces, la pregunta, también como la mencioné al inicio, es cuáles son los límites de esas representaciones o de esas imágenes de la memoria cuando hay momentos coyunturales en los que no se puede estar indagando, inquietando más o preguntando más o abriendo más esas representaciones, porque es lo único de lo que tenemos para agarrarnos en momentos coyunturales para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Lisette, por esta pregunta tan buena, realmente que me ayuda a diferenciar un poquito más la postura. Yo no pretendía proponer una postura como la del director de cine de Shoah, de Lanzmann, que estaba en contra de cualquier imagen que supuestamente representara el horror del Holocausto. En su documental no se ve ninguna imagen histórica, ninguna foto, ni nada. O sea, yo no comparto esta posición extrema. Lo único que quería transmitirles era que tenemos que tener cuidado con las imágenes, en el sentido de que si usamos una imagen para transmitir un solo mensaje, debemos desconfiar de ella, porque esta precisamente no va a hacer lo que, bueno, pues en el caso de Fabiola Lalinde, pues podría ser capaz si la tomamos como algo más dinámico, ¿no? Es decir, si nosotros
tenemos ya una idea prefabricada que simplemente se representa en esta imagen, no nos va a mover a hacer nada. Este es un caso muy diferente al que en realidad de los que yo estaba haciendo referencia en mi ponencia, porque en este caso se trata de una imagen que desde luego está relacionada con la memoria, pero que está vinculada a un reclamo, el reclamo de encontrar el cuerpo vivo o muerto, ¿sí? Y entonces este reclamo es una acción no solamente personal, sino también política, como tú decías, y trasciende el ámbito propio de la memoria, ¿no? ¿Entiendes a lo que voy? Una cosa es utilizar las imágenes como para incentivar la memoria en un sentido abierto, es decir, que tenemos una imagen, por ejemplo, del hijo de esta señora y esta imagen nos puede decir muchas cosas. Entonces, según como nosotras la entendamos, si siempre vamos a ver lo mismo en esta imagen, desde luego no va a surgir de ahí ninguna memoria viva como de la que estaba hablando en la primera ponencia de esta mañana. Entonces, en realidad, el ejemplo que tú has puesto no afecta a lo que yo decía, porque en realidad está relacionado, pues eso, con una acción política que con todo derecho se llevó a cabo y en la cual la foto sirvió como una herramienta, digamos, con una de las pocas pruebas, ¿sí?, que ayudó a que se pudiera llevar y realizar esta acción. Pero no estaba utilizada como, yo qué sé, en un museo, un libro, para representar un determinado acontecimiento, una determinada vida pasada, ¿sí? Bueno, sin embargo, otra cosa que quería agregar también es que en este caso, en un principio sí se trataba algo de reconocimiento de un hecho victimizante, algo más que todo legal para tener una reparación por ese hecho victimizante y un reconocimiento. Pero lo que esto significó sí fue algo más allá de una pelea legal, por así decirlo. También fue algo que le aportó a las discusiones sobre memoria. Bueno, acordamos. Bueno, no, entonces vamos a dejar la conversación hasta aquí por razones de tiempo. No, sí, mejor dejemos la conversación hasta aquí. Igual vamos a tener pues el resto del semestre para conversar sobre estos temas. Tendremos más conversaciones de este tipo. Abramos entonces en este momento el espacio para las preguntas del público. Muchísimas gracias por la exposición y por compartir con nosotros sus memorias, sus viajes. Pero a mí me quedan muchas inquietudes. Como usted dice, el propósito fue crear más preguntas, más dudas, más inquietudes. Me va a perdonar que le voy a hacer una referencia directa a partir de su trabajo expuesto hoy. Primero, en su primera parte, cuando hablábamos de Walter Benjamin, usted decía que la memoria no puede ser recuerdo. Sin embargo, decía que había que abocar el recuerdo de todas estas personas que sufrieron este acto, lo cual no me deja muy claro entonces en su exposición si esto es abocar recuerdos, tener recuerdos, si la memoria no incluye el recuerdo. Y segundo, si la memoria no tiene imágenes, si la memoria no recurre a imágenes, a pensamientos, a tener presente lo que sucedió en el pasado, porque es que el presente es un pasado. Entonces, en última instancia, ¿qué es la memoria? Simplemente un acto móvil sin ningún compromiso. No puede ser.
Y segundo, entonces me queda la duda a partir de su exposición, ¿para qué sirve la memoria? ¿Qué resuelve la memoria? Si la memoria simplemente es una representación de hechos, pueden ser dolorosos o positivos o lúdicos, únicamente para eso. No, la memoria somos nosotros, ¿cierto? Y no se puede reducir simplemente a una memoria light. La memoria son nuestras vidas, con todo el dolor y con toda la lúdica que incluye. O sea, la memoria no puede ser simplemente un acto de presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad yo comparto exactamente lo que dice. Yo creo que no le llegó precisamente la idea. Ha habido ahí muchos malentendidos. Para empezar, yo no he dicho que la memoria no incluya el recuerdo, para nada. Yo no he dicho que no es sinónimo de recuerdo. Eso es bien diferente. Claro que incluye el recuerdo, pero no nos podemos quedar solamente el recuerdo si entendemos por recuerdo aquello que se puede representar de lo que somos conscientes. ¿Por qué? Porque entonces lo que produce es, el efecto es que nos quedamos en aquello que creemos poseer. Y ahí es donde está el peligro de lo que usted está advirtiendo. Que no nos vayamos más allá, de que no tenga ningún efecto, que sea light. Yo voy justamente en la dirección contraria, la que usted está evocando y la que usted está requiriendo aquí. Precisamente yo tengo esa posición. La memoria, para que sea crítica, no se puede quedar con aquello que supuestamente sabemos ya o que supuestamente sabemos representar de manera clara y distinta. Por eso dije que ahí entra el tema de las imágenes como representaciones. No es tampoco, y lo acabo de decir en la contestación a la pregunta de Lisette, no estoy en contra de las imágenes, ¿cómo podría estarlo? Sino a lo que yo estoy invitando es a una actividad dinámica, quiere decir, a una actividad que realmente se enfrenta también con esos vacíos, esos puntos ciegos que siempre se encuentran en las imágenes, que siempre se encuentran en esas historias. Estas, teniendo en cuenta eso, y eso es lo que yo llamo a la parte del olvido, lo que se sustrae, solo si tenemos en cuenta ello, nosotros estamos invitados a buscar, por ejemplo, como decía Lisette, ¿no? En los cuerpos, la memoria, a pedir, a solicitar el derecho de las víctimas, solo así, porque si no, está el peligro de pensar que podemos representar una historia, cerramos el capítulo y ahí queda, encerrado en la vitrina, encapsulado en esos frasquitos de polvo, desactivados, ¿no? Domesticados. Y esto es una pseudomemoria. Eso sí que para mí es una memoria más light o no tan light, porque sigue unos determinados intereses. La memoria es algo que a la que tanto por un lado como por otros lados, ¿no? Muchas personas hacen uso para conseguir ciertos fines y realizar ciertos intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la memoria se convierte en propaganda, sea de queriendo transmitir una determinada historia y decir, bueno, esto ya ha pasado, lo pasado está. Entonces yo empiezo a desconfiar de la memoria. En ese sentido solamente digo que lo que importa es no las imágenes en sí mismas, sino qué es lo que nosotros hacemos con esas imágenes. ¿Qué es lo que nos mueve esas imágenes? ¿Qué nos hace seguir buscando precisamente y actuar y salir y reclamar y todo lo que usted quiera? Así que yo comparto completamente la postura de usted y como les digo, no estoy ni en contra de las imágenes, sino lo que hago es invitar a una actitud crítica, que también es capaz de ver en donde uno cree que no ver, de escuchar voces que quizás todavía no se han escuchado o no se han podido escuchar o han sido calladas. Entonces, muchas gracias por la pregunta, porque así de esta manera he tenido ocasión de precisar un poquito más mi idea. Gracias, profesora, por su excelente exposición.
A mí me quedó la misma percepción de mi antecedente, que su exposición fue sumamente asépsica. No, asépsica, porque la palabra es asepsia, muy asépsica, muy neutral, muy del estilo de las palabras de Salvador de Madariaga, de que un experto termina sabiendo absolutamente de nada, absolutamente todo de nada, en el sentido de que esa memoria de la que usted me despertó tanta atención cuando dijo que su pretensión era expresar que ella era dinámica, abierta y crítica, resultó siendo una exposición absolutamente apolítica, amoral, una exposición sin ninguna integralidad, excepto con las referencias que hizo a las enfermedades y a la medicina. Yo creo que el problema de la exposición fue que no pudo transmitir su idea dinámica, abierta y crítica, y se quedó solo con la exposición de un experto acerca de lo que es la memoria. Le digo, extrañé todos los elementos de la política, de la moral, de la religión, de la sinvergüencería con la que se quiere patrocinar con la memoria muchas cosas, etc. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco su apreciación. Yo creo que sí que tiene vertientes políticas, no, desde luego no son panfletarias. A mí no me gusta la presentación panfletaria de políticas. Y en eso soy filósofa, y eso no quiere decir que seamos apolíticos. Lo que yo quería es despertar un espíritu crítico. ¿Y les parece poco que yo no haya mostrado ninguna imagen? Usted tiene que aprender también a leer entre las líneas. Entre las líneas. Que no haya mostrado ninguna imagen de las 1000 veces reproducidas, eso es algo muy crítico. Yo no sé cuántas exposiciones sobre 9/11 puede haber habido donde no se haya mostrado una imagen de las torres envueltas en humos, es decir, de una imagen que se repite una y otra vez. Eso me parece apolítico. Repetir lo que ya se piensa que se sabe y hacernos conscientes de que no sabemos, es el punto de partida. Yo no estoy solucionando nada aquí. Yo no estoy solucionando, y podía desde luego haber empezado a hablar de la implicación y lo que sabía el CIA, porque sabían de los atentados, estaban advertidos, de la justificación que se tomó del 9/11 para la guerra del Golfo, para Afganistán, etc. Obviamente, yo no soy política y podía haberlo hecho, pero hubiera necesitado más tiempo, ¿no? Esta exposición era una exposición en la cual yo quería poner unos fundamentos porque hay que poner bien primero los fundamentos, para empezar a desarrollar un espíritu crítico, es decir, la desconfianza de aquello de lo que parece que ya sabemos, porque se ha repetido tantas veces, tanto pues unas determinadas interpretaciones de acontecimientos como unas imágenes. Hacer tabula rasa, eso es lo que quería hacer. El polvo, aquello que asiega y que afectó. O sea, ustedes tienen que leer un poquito más allá, no es solamente lo concreto, eso va mucho más allá. Cuando he hecho reclamo de todas estas vidas que todavía se afectan, esto es algo muy político. ¿Quién habla cuando hablamos del 9/11? ¿Quién piensa en todas esas víctimas? Muy pocos, muy pocos. Los afectados, pero los demás no se acuerdan de ellos. Eso es muy político, creo yo. Pero muchas gracias por su apreciación. Bueno, muchas gracias, profesora. Nuevamente, pues, el llamado al concepto crítico, a la mirada crítica es bien importante en este tema, pues no es definitivo, estamos preguntándonos cosas y pues de eso se trata. No tenemos respuestas exactas, ni preguntas exactas. Yo tengo una pregunta. Tenemos la NEME como una especie de mnemotecnia. ¿Tenemos la NEME, según Aristóteles, como una especie de mnemotecnia, no viene al caso. Tenemos la némesis, la anamnesis como la remembranza, pero también reflexiva. Cuando nosotros miramos desde, digamos, desde la torre hacia abajo y vemos abajo la memoria,
en realidad está ese planteamiento de vemos y no vemos. ¿Qué es lo que vemos de la memoria? Y si no vemos exactamente eso, ¿qué es lo que reflexionamos de lo que no vemos? Entonces, debe haber un tercer punto, distinto a la aneme como mnemotecnia, a la anémnesis como una remembranza o rememoración, digamos, reflexiva, porque no creo que haya una memoria, debe haber memorias. Y en tanto hay memorias, volvemos al mismo punto, que es como una especie de paradoja. Vemos la memoria con mayúscula, pero no la distinguimos porque vemos solo hechos. Pero cuando vemos las memorias, vemos particularidades, o sea, subjetividades. Entonces, ¿cuál o cómo debemos nombrar esa tercera opción de memoria? Que no es ni la aneme ni la anamnesis. Porque ambas me posibilitan en este momento, de acuerdo a su exposición, que me generó muchas inquietudes precisamente esta, es que hay una imposibilidad de la memoria y de las memorias en tanto reflexión. Me refiero a que si analizamos hechos, pues se ven en general, pero no podemos hablar en particular. Y si analizamos particularidades, siguen siendo subjetividades. La memoria y las memorias. ¿Cómo mencionamos esa tercera posibilidad entre la aneme y la anémnesis? Pero bueno, memoria no es, mneme y memorias no es anamnesis, ¿eh? O sea, esa contraposición no es análoga para empezar. La mneme es aquello que viene por sí solo, sin el esfuerzo del trabajo de la memoria, mientras la anamnesis… Mi posición, precisamente, es una pregunta muy interesante porque yo también me la he hecho. Mi posición es en realidad una confluencia de las dos, porque yo creo, y ahí soy muy benjaminiana, que todos esos procesos también inconscientes, en los que pueda aparecer algo que no nos esperamos, son muy importantes, y eso es más bien parte de la mneme, pero también hay que tener una buena disposición, una voluntad de recordar, si es que hablamos de un tipo de trabajo crítico de la memoria, ¿no? Entonces, memoria o memorias, esa es la pregunta. Si entendemos la memoria no como una historia contada, sino memoria como una facultad, como la estoy usando yo el concepto, como una facultad en la que confluyen, en la que contribuyen diferentes facultades cognitivas y perceptivas del ser humano, la imaginación, no solo en pensamiento y la conciencia, sino también la percepción, lo corporal, la imaginación. Entonces, la memoria es una facultad que todos nosotros tenemos y una posibilidad en la cual podemos hacer confluir los tiempos, que decía al principio, hacer presente el pasado. Y al hacer presente el pasado también, bueno, construir con ello el futuro, hacer el futuro. Así entiendo la memoria, no como una historia, porque muchas veces se utiliza la palabra de memoria, la memoria de como una historia. Ahora, si pensamos en esa otra aceptación de la palabra memoria como una historia cerrada, ahí empiezo a desconfiar mucho, porque vuelvo a lo que he dicho antes, desconfío a las historias contadas, que normalmente son las historias, como decía Walter Benjamin, de los triunfadores, de los que, bueno, lograron la victoria, de los que escriben la historia. ¿Quiénes escriben la historia con mayúscula, la que se transmite en los libros de escuela, etcétera? Pues los vencedores. ¿Dónde quedan ahí las voces calladas, olvidadas de las víctimas? Esa memoria, entendido en ese sentido como la historia, esa es la que hay que sacudir con muchas memorias. Ahí es donde entra el derecho de las memorias en el sentido de las muchas historias, el derecho de tu propia experiencia, que también tiene su derecho de ser escuchada. Entonces, pero lo importante tampoco es solamente la pluralidad, porque en eso se hace mucho hincapié, por ejemplo, en la Casa Museo de la Memoria aquí, o en los textos del Centro de Memoria Histórica, de abrir la memoria a las muchas memorias. Yo creo que la pluralidad es importante, pero no nos podemos tampoco quedar allí. Hay que ver las relaciones, ahí está la vertiente política o crítica.
cómo están relacionadas esas historias con las otras. Porque, yo qué sé, la persona desplazada, que tiene que ver con otras condiciones en el país, con otros sucesos, ¿no? Y para ello necesitamos entrar en diálogo. Que esas memorias no queden ahí en frasquitos cerrados otra vez, en representaciones individuales una frente a la otra, sino tenemos que dinamizarlo en el sentido de entrar en diálogo. Entrar en diálogo desde muchas perspectivas y a ver qué es lo que se mueve allí. Eso es también una vertiente con un potencial crítico y político muy importante. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, me disculpo con las otras personas que tienen preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. De todas maneras, están invitados a seguir viniendo cada miércoles de 8 a 12 para el aula abierta, en donde vamos a continuar con estas conversaciones. Muchas gracias por su asistencia. Los estudiantes matriculados se quedan un momento, por favor. Sí, por favor.